robo en Hammerpond Park. Un relato de H.G. Wells, narrado por Materia Arcana. Cabe preguntarse si el robo en viviendas debe considerarse un deporte, un oficio o un arte. Como oficio, su técnica apenas posee el grado de disciplina que cabría exigirle, y sus pretensiones de figurar entre las artes quedan desvirtuadas por el componente mercenario de sus triunfos. En conjunto, parece más justo incluirlo entre los deportes. Un deporte para el que, hasta la fecha, no se ha formulado reglamento alguno y cuyos premios se distribuyen de un modo extraordinariamente informal. Fue precisamente esa falta de reglas la que condujo a la lamentable desaparición de dos prometedores principiantes en Hammerpond Park. Los premios en disputa consistían principalmente en los diamantes y otros objetos personales de la recién casada Lady Evelyn. Como el lector recordará, Lady Evelyn era la única hija de la conocida anfitriona, la señora Montague Penks. La prensa dio amplia publicidad a su boda con Lord Evelyn, a la cantidad y calidad de los regalos y al hecho de que la luna de miel habría de transcurrir en Hammerpond. El anuncio en publicidad de aquellos valiosos premios despertaron de inmediato el interés de cierto círculo encabezado por el señor Teddy Watkins, y se decidió que, acompañado de un ayudante debidamente cualificado, visitaría el pueblo de Hammerpond en calidad de profesional. De carácter reservado y modesto, el señor Watkins decidió presentarse de incógnito y, después de estudiar cuidadosamente las necesidades de la empresa, resolvió hacerse pasar por pintor paisajista bajo el discreto apellido de Smith. Se presentó en Hammerpond antes que su ayudante, con quien había convenido reunirse únicamente la última tarde de su estancia. El pueblo de Hammerpond es quizá uno de los rincones más encantadores de Sussex. Aún se conservan muchas casas con el tejado de paja. La iglesia, construida con mampostería de sílex, cuya alta aguja se alza al pie de las colinas, figura entre las más bellas y menos restauradas del condado. Y los sayedos y las espesuras de helechos por las que el camino conduce a la gran mansión abundan en lo que los pintores y fotógrafos corrientes llaman motivos. De modo que cuando el señor Watkins llegó con dos lienzos en blanco, un flamante caballete, una caja de pinturas, una maleta de viaje, una ingeniosa escalerilla desmontable según el modelo del difunto Charles Peace, una palanca y varios rollos de alambre, fue recibido con grandes muestras de cordialidad y cierta curiosidad por media docena de otros pintores. Aquello hizo que el disfraz que había elegido resultara inesperadamente convincente. Pero también le deparó un sinfín de conversaciones sobre arte para las que distaba mucho de estar preparado. Disculpe, ¿que ha participado usted en muchas exposiciones? Preguntó el joven Porson en el salón de la taberna Coach and Horses, donde el señor Watkins, la noche de su llegada, se dedicaba a reunir información sobre el lugar. Muy poco. Alguna obra aquí y allá, respondió el señor Watkins. Oh, ¿en la academia? Por supuesto. Y también en el Crystal Palace. ¿Y lo colgaron en un buen sitio? No diga tonterías. No me hace ninguna gracia. Oh, no, quiero decir si le dieron un buen sitio al cuadro. ¿Qué quiere decir con eso? Cualquiera diría que está insinuando algo contra mí. Porson se había criado con sus tías y era un joven de modales impecables, incluso para un artista. No entendía por qué el señor Watkins se había tomado tan mal su comentario y creyó prudente aclarar que no había querido insinuar nada contra él. Como el asunto de colgar parecía haberle tocado una fibra sensible, procuró desviar la conversación. ¿Y usted trabaja también la figura? No, eso nunca se me ha dado bien.
De eso se encarga la señora Smith, quiero decir. Oh, así que ella también pinta. ¡Qué bien! Sí. He venido aquí para pintar Hammerpond House a la luz de la luna. ¿De verdad? Es una idea bastante original. Eso mismo pensé cuando se me ocurrió. Espero empezar mañana por la noche. ¿Cómo? ¿Piensa pintar al aire libre de noche? Sí. ¿Pero cómo piensa ver el lienzo? Con una maldita linterna. Empezó a responder el señor Watkins con excesiva precipitación. Pero dándose cuenta de su desliz, alzó la voz para pedirle a la señorita Durgan otra cerveza. Disculpe, póngame otra cerveza, por favor. Voy a usar una linterna sorda. Pero ahora estamos en luna nueva. No habrá luna. La casa sí estará, ¿no? Primero pintaré la casa y luego pondré la luna. Dijo Porson, demasiado desconcertado para seguir la conversación. Escuchad. Intervino el viejo Durgan, el posadero, que hasta entonces había guardado un respetuoso silencio durante aquella charla de pintores. Dicen que todas las noches hay ni más ni menos que 3 policías de Hasselworth vigilando la casa por las joyas de Lady Evelyn. Anoche uno de ellos le ganó 4 chelines y 6 peniques al segundo lacayo, jugando a cara o cruz. Al caer la tarde del día siguiente, el señor Watkins, con un lienzo en blanco, el caballete y un voluminoso maletín lleno de toda clase de utensilios, subió tranquilamente por el sendero que atravesaba el hayedo en dirección a Hammerpond Park. Instaló su equipo en un punto estratégico, desde el que dominaba toda la casa. Allí lo vio el señor Raphael Sand, que regresaba de hacer un estudio paisajístico de las canteras de Creta. Porson le había hablado del recién llegado y había despertado su curiosidad, de modo que se desvió del camino con la intención de hablar con él sobre pintura nocturna. El señor Watkins parecía no haber advertido su presencia. Acababa de tener una conversación amistosa con el mayordomo de Lady Hammerpond, que se alejaba con los 3 perros de la casa, a los que debía sacar a pasear una vez servida la cena. El señor Watkins mezclaba los colores como si estuviera muy concentrado en su trabajo. Al acercarse Sam, se sorprendió al ver que el color en cuestión era de un verde esmeralda de una intensidad casi ofensiva. Había desarrollado desde niño una sensibilidad extraordinaria para el color. Y en cuanto vio aquella mezcla, dejó escapar una brusca inspiración entre los dientes. El señor Watkins se volvió. Parecía molesto. ¿Qué demonios piensa hacer con ese verde espantoso?, preguntó Sand. Watkins comprendió que su afán por aparentar estar muy ocupado ante los ojos del mayordomo lo había llevado, al parecer, a cometer algún desliz técnico. Miró a Sand y dudó. Perdone mi atrevimiento, pero ese verde es sencillamente inaudito. Me ha dejado de piedra. ¿Qué piensa hacer con él? Watkins hizo acopio de todo su ingenio. Solo una respuesta decidida podía sacarlo del apuro. Oiga, como siga viniendo a interrumpirme mientras trabajo, le voy a pintar la cara con él. Sand optó por retirarse. Era un hombre pacífico y con sentido del humor. Mientras bajaba la colina, se encontró con Porson y Wainwright. ¡Oh! Ese hombre o es un genio o es un lunático peligroso, les dijo. Suban a ver ese verde. Y siguió su camino, complacido al pensar en el espectáculo que prometía aquella extravagancia. Pero con Porson y Wainwright, Watkins se mostró menos beligerante y les explicó que aquel verde estaba destinado a servir de imprimación para el cuadro. A una observación de Porson, argumentó que se trataba de un procedimiento completamente nuevo, ideado por él. Pero pronto cambió de actitud. Les dijo que no pensaba ir revelando sus secretos artísticos a cualquiera que pasara por allí, y se puso a criticar a quienes no hacían más que importunar a los pintores para sacarles sus secretos. Aquello bastó para que lo dejaran tranquilo.
Poco a poco el crepúsculo dio paso a la noche. Primero apareció una estrella, luego otra. Hacía ya rato que en los altos árboles a la izquierda de la casa, las grajas habían dejado de graznar. La oscuridad fue borrando los detalles de la casa hasta dejar solo una silueta gris oscura. Después la casa comenzó a iluminarse. Primero el salón, luego el invernadero y por último alguna ventana de los dormitorios teñida de una luz amarilla. Quien se hubiera acercado entonces al caballete lo habría encontrado abandonado. En el lienzo en blanco solo destacaba una palabra, pintada con un verde chillón, demasiado obscena para reproducirla. Watkins aguardaba oculto entre los arbustos, junto a su ayudante, que había entrado por la puerta principal de la finca y luego se había reunido con él sin levantar sospechas. El plan había salido a la perfección. Había conseguido llevar todo su equipo hasta el lugar del robo, delante de las narices de todo el mundo. Ese es el vestidor. En cuanto la doncella baje a cenar, entraremos. Caramba, qué bonita se ve la casa bajo las estrellas, con todas las luces encendidas. Francamente, Jim, casi desearía ser pintor. Por cierto, Jim, ¿ya has tendido el alambre atravesando el sendero que viene de la lavandería? Vamos allá. Se acercó sigilosamente a la casa hasta situarse debajo de la ventana del vestidor. Allí desplegó la escalera. La experiencia le había enseñado a mantener la sangre fría en momentos como ese. Jim, por su parte, inspeccionaba los alrededores del salón de fumar. De pronto, muy cerca de Watkins, entre los arbustos, sonó un gran estruendo. Alguien había tropezado con el alambre que Jim acababa de tender y masculló entre dientes. Oyó unos pasos corriendo por el sendero de grava. Como buen artista, el señor Watkins tenía una sensibilidad extrema. Dejó caer la escalera plegable y echó a correr tan deprisa como le permitían los arbustos. Escuchó cómo dos hombres le pisaban los talones y creyó distinguir la silueta de su ayudante unos pasos por delante. De un salto sorteó el bajo muro de piedra que bordeaba el macizo de arbustos y salió del parque. Detrás de él resonaron dos golpes sordos sobre el césped. Los dos hombres acababan de saltar el muro. La persecución continuó entre los árboles, frenética en medio de la oscuridad. Watkins era un hombre atlético, se encontraba en plena forma, así que fue ganándole terreno al desconocido que perseguía y que jadeaba unos pasos por delante. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero cuando ya casi lo había alcanzado, Watkins comprendió de pronto que aquel hombre no era Jim. El otro volvió la cabeza y soltó un grito de sorpresa. ¡Oh! No, no es Jim, pensó Watkins. El desconocido se abalanzó sobre sus piernas y ambos rodaron por el suelo, enzarzados en una violenta pelea. ¡Échame una mano, Bill!, gritó el desconocido cuando llegó un tercero. Y Bill se la echó. Las dos manos, para ser exactos, y también los pies. Con bastante entusiasmo. El cuarto hombre, presumiblemente Jim, debió de desviarse y salir huyendo por otro lado. En cualquier caso, no se unió al trío. Watkins apenas conservaba un recuerdo claro de los 2 minutos siguientes. Recordaba que en algún momento había acabado con el pulgar en la boca del primer hombre y que pasó un buen rato temiendo que se lo arrancara de un mordisco. También recordaba haber estampado al tal Bill con la cara pegada al suelo, sujetándolo por el pelo. Recibió patadas por todas partes, tantas que parecía estar rodeado de media docena de hombres. El que no era Bill le clavó la rodilla bajo el diafragma e intentó partirlo en dos.
Finalmente, cuando empezó a recobrar el sentido, Watkins se encontró sentado sobre el césped. A su alrededor había 8 o 10 hombres. La noche era muy oscura y seguía demasiado aturdido para saber cuántos eran exactamente. Por lo visto esperaban a que se recuperara y dio por hecho que lo habían atrapado. Tal vez, de haber estado en mejores condiciones, se habría permitido alguna reflexión sobre los caprichos de la fortuna. Pero el estado en que se encontraba no invitaba precisamente a filosofar. Lo primero que notó fue que no estaba esposado. Entonces alguien le tendió una petaca de brandy. Aquel gesto lo desconcertó. No esperaba semejante muestra de cortesía. ¡Ya vuelven, sí! Dijo una voz que reconoció como la del segundo criado de Hammerpond. Los hemos atrapado, señor. A los dos. Gracias a usted. Dijo el mayordomo de Hammerpond, que era quien le había dado la petaca. Nadie dijo nada. Watkins no entendía qué pintaba él en todo aquello. Está completamente aturdido. Esos canallas casi lo matan, dijo un desconocido. Watkins siguió fingiendo estar aturdido hasta entender qué estaba pasando. Se fijó en 2 de las figuras negras que lo rodeaban. Permanecían una junto a la otra agachadas. Para alguien con su experiencia, la posición de los hombros delataba que llevaban las manos atadas a la espalda. ¿Quiénes son esos 2? Un momento. De pronto lo comprendió todo. Vació la petaca de un trago y entre varios lo ayudaron a ponerse en pie. Oyó un murmullo de aprobación. Permítame darle la mano, señor. Permítame darle la mano. Dijo uno de los presentes. Permítame presentarme. Estoy en deuda con usted. Las joyas de mi esposa, Lady Evelyn, han atraído a esos miserables. Encantado de conocerle, su señoría. Supongo que los vio meterse entre los arbustos y se les echó encima. Así fue. Exactamente. Debería haber esperado a que entraran por la ventana. La condena habría sido mucho más severa si hubieran consumado el robo. Y ha tenido suerte de que hubiera 2 policías de servicio en la entrada y que salieran detrás suyo. Dudo mucho que hubiera podido con esos 2 usted solo. Aunque debo reconocer que fue muy valiente por su parte. Sí, debí haberlo previsto, pero uno no puede estar en todo. Desde luego que no. Me temo que esos individuos le han dado una buena paliza. Mientras hablaban, ya se dirigían hacia la casa. Cogea usted bastante. ¿Me permite ofrecerle el brazo? Oh, muchas gracias. Jesse, en lugar de entrar en Hammerpond House por la ventana del vestidor, el señor Watkins entró por la puerta principal, aún con el brandy entonándole el cuerpo, y del brazo de un auténtico lord, saboreando aquel momento. Esto sí que es robar con categoría, pensó. Bajo la luz de las lámparas de gas, aquellos canallas resultaron ser unos aficionados de la comarca, desconocidos para Watkins. Los encerraron en la despensa y los dejaron bajo la vigilancia de los 3 policías, 2 guardabosques armados con escopetas, el mayordomo, un mozo de cuadras y un carretero, hasta el amanecer, cuando los trasladaron a la comisaría de Hazelhurst. Mientras tanto, en el salón principal, Watkins fue objeto de toda clase de atenciones. Le reservaron un sofá e insistieron en que pasara allí la noche. Lady Evelyn estaba convencida de que era un hombre de un talento extraordinario y admitió que siempre había imaginado a Turner exactamente así. Un hombre rudo, ligeramente embriagado, de mirada penetrante, valiente e inteligente. Alguien subió una curiosa escalera plegable que habían encontrado entre los arbustos y hasta le enseñaron cómo se montaba. También le habían explicado que habían dado con unos alambres ocultos entre la hierba
colocados sin duda para hacer tropezar a cualquiera que saliera en persecución de los ladrones. Había tenido mucha suerte de no caer en ninguna de aquellas trampas. Después le mostraron las joyas. Watkins tuvo el buen juicio de no hablar más de la cuenta, y siempre que se veía en un aprieto, echaba mano de sus dolores. Al cabo de un rato, empezó a notar la espalda entumecida y no podía dejar de bostezar. Entonces todos comprendieron de pronto que era una vergüenza seguir reteniéndolo después de la paliza que había recibido. Así que se retiró temprano a su habitación. El pequeño dormitorio rojo, contiguo a los aposentos de Lord Evelyn. El amanecer encontró en Hammerpond Park un caballete abandonado con un lienzo que llevaba una inscripción en letras verdes. El amanecer también encontró Hammerpond House en plena conmoción. Pero si encontró además al señor Watkins y a los diamantes de Lady Evelyn, tuvo la discreción de no decírselo a la policía. Muchas gracias por escuchar este relato. Si has disfrutado el curioso robo de Watkins en Hammerpond House, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta. Nos vemos en la siguiente aventura.